Bueno, no, casi imposible porque siempre cualquier palabra limita el rango y la escala de su trabajo. Pero bueno, hay dos palabras que siempre que se pueden usar. Uno es lo arte monumental, serían dos, y tal vez la tercera es también un arte monumental que puede, sí, tal vez rebasa todas las categorías. Entonces, pues podría ser un arte monumental inclasificable. Serían tres palabras. Bueno, algo tal vez que insiste mi padre también y algo que siempre queremos dar a conocer es que no formó literalmente parte, se le agrupa con otros muralistas, pero fue tan independiente y tan idiosincrático que no se puede hablar de un movimiento de tres muralistas, más bien que cada quien tenía características muy diferentes, entonces se salía por completo de un programa ideológico, o de un estilo, o de este movimiento mural. Era más bien su obra y muy independiente de todo lo demás. Sí estaba en un contexto histórico, pero no era parte de un movimiento unificado. Bueno, esa es la pregunta más importante. Creo que la trascendencia es que su obra, tanto por contenido, por las ideas, que sigue siendo muy relevante con relación a todo lo que está sucediendo, porque parte tanto la obra mural como la obra de Caballete tenían que ver con temas universales, casi atemporales, entonces siguen siendo relevantes y vigentes en cuanto a las ideas que siempre hablo mucho de que detrás de cada obra no había historias sino ideas, y esas ideas siempre eran universales. Entonces, por eso, mientras haya personas, la obra seguirá vigente. Bueno, la historia de la cerámica en Jalisco se remonta a tiempos precolombinos. No soy experto en esa parte de la cerámica jalisciense, pero en esta región, en el occidente, lo más relevante son los perros Colima, ¿no? que son conocidos en colecciones de museos por todo el mundo. Y después ha habido diferentes centros de producción de cerámica en el estado. Los principales fue en un momento Sayula, Jalisco, con una cerámica muy famosa, que es la cerámica de Sayula, que desapareció ya. Después Tonalá y Tlaquepaque, ¿no? Tonalá y Tlaquepaque, que tienen una tradición centenaria de producción de cerámica, de talleres, y por ahí han pasado desde los orígenes del barro de baja temperatura, hasta la llegada de personajes como Ken Edwards, y que empezaron a hacer la alta temperatura en el estado, ¿no? Y Tlaquepaque, la historia de nosotros como Cerámica Sur empieza en los 50s, con un proyecto que inicia mi padre con sus hermanos. Hay muchísimas tradiciones aquí en Jalisco que se dan estos elementos de tradición de la cerámica, pues llevan muchísimos años aquí. Yo creo que es una presencia muy fuerte que creo que cuando yo recién llegué, como no era algo que se estaba trabajando últimamente, es la fábrica de José Noé, que tiene muchísima historia, que tiene muchísima presencia aquí en Guadalajara y en la escena de arte contemporáneo mundial. Abrieron muchísimas puertas. Yo por eso vine aquí, yo vine a trabajar con José Noé, a trabajar con la cerámica, pero eran pocos artistas locales que trabajaban con él,
y como que poco a poco se fue perdiendo el miedo de empezar a regresar a estas tradiciones entre los artistas locales, y se convirtió en una fuerza aquí en la ciudad, y es algo que ya se reconoce como parte del lenguaje de lo que estamos produciendo aquí, y luego se refleja la historia y todo lo que ha pasado antes. Yo me involucro en Cerámica Suro, empiezo a trabajar en 1994, 95, 94 creo. Y ya estaba involucrado y empezando a coleccionar en arte contemporáneo. En esas épocas era Expo Arte aquí en Guadalajara, que es el origen de Premaco. Luis Miguel, mi hermano, era artista, entonces teníamos un grupo de amigos que estaban de una u otra forma involucrados en el arte contemporáneo. Y en los Expo Arte se empieza a visitar más gente de Guadalajara, artistas. Entonces, al invitarlos al taller, al ver lo que hacía mi hermano, mucha gente me empezó a decir, oye, ¿me puedes ayudar a hacer esto? ¿Podemos producir esto? Y se fue dando como una colaboración completamente orgánica, sin pensar que íbamos a poder... O sea, nunca hubo una expectativa de dónde íbamos a llegar. Ahora, en estos momentos, todo el mundo, todas las compañías quieren relacionarse con el arte contemporáneo, pero de verdad, nosotros lo empezamos muy orgánico, genuinamente y por un interés de trabajar con artistas. Guadalajara tiene una condición muy especial dentro de las ciudades que hay en México, ¿no? Creo que es una ciudad que, para bien o para mal, muchísimo de lo que se conoce como mexicano en el extranjero se origina aquí en Guadalajara. Estás hablando de la charrería, la música vernácula, el tequila, toda esta historia como idílica de lo que es México en el extranjero. También creo que es una ciudad donde se han desarrollado talentos increíbles, pero que la ciudad durante muchísimos años no los apoyaba, y lo que decía es que una gente que tenía talento en el primer momento que tenía una oportunidad dejaba la ciudad. Pero si hablamos del siglo XX, pues solamente de Guadalajara salieron Luis Barragán, María Izquierdo, Doctor Ato, Juan Rulfo, Clemente Orozco, y podemos seguir con esta lista por mucho más tiempo, con muchos más personajes, como con la generación de artistas más jóvenes, ¿no? Y creo que lo que cambió en la ciudad es que una generación de artistas decide quedarse en Guadalajara, decide trabajar en la ciudad, decide que era posible, que era viable hacer una carrera internacional desde Guadalajara. Creo que el parteaguas ahí sí indudablemente fue Expo Arte, porque vino mucha gente y nos dimos cuenta que podíamos hacer algo, y a partir de ahí la ciudad cambió radicalmente, ¿no? Y ahora hay una segunda o tercera generación de gente joven haciendo arte, diseñadores, músicos, restaurantes increíbles. Entonces creo que parte de ese movimiento generó que la ciudad sea más interesante ahora que lo que era la ciudad hace 30 años o 40 años. La escena de arte pues, ha crecido muchísimo. Cuando yo llegué, pues relativamente era una escena joven, chiquita, creo que también como medio cerrada. Yo llegué como un núcleo de artistas que estaban produciendo cosas, haciendo cosas interesantes, alrededor de un espacio que se llamaba OPA, que existía en ese momento. Últimamente creo que la escena, por varias razones, la escena ha crecido muchísimo, y normalmente cuando yo llegué también sabía que había muchísimos artistas que estaban en el extranjero. José no vivía aquí, estaba en Alemania, creo. Y creo que había mucho ese espíritu de salirse de Guadalajara, como buscar las carreras y buscarse afuera de la ciudad. Ahorita pues nadie sale. Yo creo que los artistas jóvenes se están quedando en Guadalajara, inclusive artistas de otras partes del mundo se están viniendo a vivir a Guadalajara, y eso está enriqueciendo muchísimo la escena aquí. Y eso, más los espacios, más todo lo demás, como que toda esa energía ya se está cultivando aquí, como que esa energía que no se transporta, se queda en la ciudad.
Yo creo que es un momento muy emocionante, divertido para la ciudad, inclusive para todos los artistas que están viviendo aquí. Creo que más que nada, pues todos estamos como medio, pues, siguiendo trabajando. Yo creo que y tenemos propuestas para la ciudad que estamos todos de acuerdo de cómo podemos crecer la escena, cómo podemos crecer la ciudad. Cada vez más viene gente a visitarnos, a ver qué está pasando en Guadalajara. Y lo padre es que todos los artistas están haciendo cosas muy interesantes. Y creo que eso a las nuevas generaciones como que les sube un poquito más la línea de dónde podemos como llegar. Y eso nos conviene a todos, como que los artistas jóvenes estén produciendo a nivel internacional, exponiendo y sí, y todos como medio trabajando en nuestros estudios, y tratando de sacar la mejor obra que podemos, causa que la gente pues siga, como que sí, este interés siga creciendo y siga como teniendo un llamado internacional para que la gente pueda venir y vea qué está pasando. Creo que es algo que nos beneficia a todos y la escena está creciendo más. Yo creo que los espacios culturales tienen mejores exposiciones por esas mismas razones. Las galerías también empiezan a trabajar con mejores artistas. Y hay mejores propuestas para todos. Y creo que eso se está entendiendo y es lo que se está viendo. Mira, más que hablar de una sola colaboración, te podría hablar como de relaciones con artistas, porque es un poco como trabajamos aquí, o como trabajo yo en la fábrica, ¿no? Y esos artistas, con algunos tengo trabajando ya más de 20 años, ¿no? Jorge Pardo, por ejemplo, que es un artista con el que he trabajado durante muchísimos años y en muchos proyectos, de artistas de Guadalajara como José Dávila, Gonzalo Lebrija, Eduardo Sarabia, es otro artista con el que hemos trabajado durante muchos años, Gabriel Rico. Entonces, hay otros artistas americanos como Sarah Morris, Sarah Crowner, con quienes hemos también hecho muchos proyectos de murales monumentales. Una pintora brasileña, Beatriz Milaces, con la que hemos colaborado en 4 proyectos muy grandes hasta la fecha. Entonces son más bien estas relaciones con artistas que han sido de muchos, muchos años. No, tengo también, no sé si puedo escoger una, hay muchas que cada una es única, pero de los murales, de la obra mural, tal vez siempre me ha impresionado más la de la Universidad de Guadalajara. Bueno, y aquí también estas de Hospicio, pero yo creo que más bien una obra es, por ejemplo, los dibujos preferidos o los murales que me han gustado, sus pinturas también. Dentro de cada uno de esos géneros hay algo de los que más me gusta. En dibujos, pues los dibujos, muchos de los dibujos preparatorios para los murales, especialmente el que hizo para Pomona, que está en la Universidad de Pomona en California. Es uno de los dibujos que más siempre me ha impresionado. Bueno, él escribió en su autobiografía y en muchos textos, siempre no le gustaba que lo compararan con otros artistas Goya, pero bueno, reconocía siempre a muchos otros artistas. Mencionó varias veces a Velázquez y, bueno, obviamente Goya y otros, pero nunca expresó así una preferencia específica o literal sobre otros artistas. Pero tal vez el texto donde se pueda aclarar tu opinión es
la autobiografía que publicó en 1945. Ahí menciona a varios, tanto artistas de México como de otros países. Fíjate que justo tengo una anécdota buenísima de que estaba en quinto de primaria y fui al Cabañas y vi los murales y algunos cuadros de Orozco y llegué a mi casa y le pregunté a mi papá, oye papá, ¿dónde están nuestros Orozcos? Y dijo, no, pues no tenemos ninguno. Hubiera sido una maravilla haber trabajado con Clemente Orozco. Sin duda alguna me hubiera encantado hacer un mural con él, de cerámica. Sin duda alguna sería lo que creo que hubiera sido la colaboración más increíble, ¿no? Con uno de mis artistas favoritos del mundo. Bueno, sí, es una buena pregunta, pero bueno, yo siempre hice una vez como lista de preguntas, lo que le preguntaría. Yo sé que él tal vez jamás hubiera explicado su obra, pero le hubiera preguntado más de su vida, sobre todo de su juventud y algo que siempre me intrigaba mucho es, bueno, cuando entró, porque decidió la carrera de agricultura al principio, entre otras cosas. Y no, sí hay una infinidad de preguntas que le hubiera hecho, pero ¿Alguna que recuerda? alguna de esas, bueno, por ejemplo, eso de por qué se decidió agricultura, creo que pensaba también a estudiar arquitectura. Esa era una, y otra, le hubiera preguntado más también, aunque dio algunas veces opiniones sobre otros artistas o críticas en sus textos, sí le hubiera preguntado más sobre sus opiniones sobre varias, sobre todo en la parte mural, sí, y un poco la historia del muralismo, como que me hubiera dado un poco la reseña de cómo se inició todo realmente, o su relación con Atlas, muchas cosas así, sobre todo el origen de los murales. Esa sería, esas dos preguntas que me hubiera hecho. Entre otras también personales, también un poco la relación con su padre, porque lo perdió muy joven, entonces se le hubiera preguntado también parte de eso. Y tal vez también tenía mucha curiosidad sobre el negocio de mi bisabuelo, la imprenta. No sé si él hubiera recordado algo de eso. Bueno, cuando me involucré en el proyecto, escribí parte de un ensayo en el catálogo, y ahí mencionaba también que la herencia directa, bueno, fue haber convivido con su obra en la casa. Eso fue lo principal, porque crecí con las imágenes de su obra que teníamos y que aún continuamos teniendo en la casa. Entonces eso me marcó una dirección de vocación, y sí, pudiera decir que las imágenes y su obra fue lo más importante que recibí. Paus nació en una manera muy honesta y muy transparente, en el sentido de una plática con José Dávila. Y sentimos nosotros que había suficientemente artistas haciendo cosas interesantes en sus estudios, que quisimos crear una plataforma para abrir los estudios un fin de semana. Y creo que en nuestro círculo de nosotros, con nuestros amigos, pues todo el mundo le quería entrar. Se empezó a involucrar Lorena Peña, y pudimos crear un fin de semana de abrir 5 estudios el sábado, 5 estudios el domingo, y de allí el proyecto fue evolucionando a este espacio, a talleres, residencias, ya en un espacio físico.
y también involucrar artistas jóvenes para poder darles un espacio para poder crear. Y fue, sí, pues un lapso. Creo que las primeras como estudios abiertos eran, sí, así como casi 10 años, 8 años. Entonces fue un proceso que se fue evolucionando a las necesidades de la ciudad, a las necesidades que nosotros estuvimos viendo que eran importantes para poder como crear este tipo de plataformas. Julio Morales, el curador del Museo de Arte, del Museo de Arizona, vino a Guadalajara y él sintió esta energía de lo que estaba pasando aquí. Me invitó a mí para exponer en el museo, que fue en el 2015, 16. Tuve una exposición individual y siempre quisimos hacer un vínculo entre las instituciones, entre PAUS y el Museo de Arizona. Gabriel Rico fue la primera residencia que pudimos coordinar. Como la idea era mandar a un artista de Guadalajara a Arizona a trabajar con él, trabajar en el museo y hacer una residencia. Y Gabriel Rico terminó haciendo una exposición individual. Y de allí empezamos como nos gustó muchísimo poder como hacer estos intercambios de Arizona manda a alguien a Guadalajara y nosotros mandamos a alguien a Arizona para hacer estos tipos de intercambios.